a tratar de hacer dos encuentros teológicos, de modo que ustedes se vayan acostumbrando también a un vocablo, a ideas más teológicas, no tan solo así como un tema de culto, sino que cómo se estudian las escrituras. Y por otro lado, que los que todavía están así como a medio como que puede ser y no puede ser, le hayan el gustito a este estudio tan profundo de la escritura tan bueno. Ayer en lo particular me gozaba mucho que con el pastor Jorge Castillo, que está haciendo hermenéutica 2, que es interpretación, y él está en griego 3 conmigo, se gozaba porque me decía, no, es que resulta que el texto lo están mal interpretando, porque si está en un subjuntivo ahorita, me dijo, y eso no puede ser, ¿me entiendes? Pero ya el hombre está discutiendo de gramática, entonces me gustó. Entonces, el tema de hoy día va a ser escatología, escatos y logos, escatos de lo último y logos en la palabra. El estudio de los últimos tiempos sería para nosotros. Aunque tengo que tratar de aclarar un poco de escatología, porque justamente la problemática que yo quiero presentar hoy día es que en el hecho de que hemos formado escatos, escatología, mirando hacia el futuro, algo como divorciado de lo que son nuestras teologías normales. Entonces, escatología es el estudio sistemático de eventos futuros. Sí. La palabra griega es escatos, y que significa último. Y escatos puede ser usada para referirse a la última cosa, pero de una serie. No es lo último. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender cuando decimos escatos o escatología? Tenemos que entender que se refiere a la cola del perro. ¿Qué significa la cola del perro? Que no está divorciada la cola del perro. Entonces, tenemos que aclarar todo lo que significa estos escatos que están refiriéndose, pero unidos a nuestras teologías normales. ¿Cuáles son nuestras teologías normales? Por ejemplo, soteriología, soteriología, salvación, ¿sí? El estudio sistemático de la salvación. ¿Qué otra cosa? Eclesiología, el estudio sistemático de lo que es la iglesia. Por supuesto, cristología, ¿sí? Está unido a todo lo que es Cristo. Neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. O sea, no está divorciado la escatología, entonces esto que está acá. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esto que está acá termina ahí. Esto termina allá. Lo que comenzó aquí, con estas teologías para nosotros, termina allá. Entonces, la presentación mía apunta a que nuestra escatología está mal apuntada por lo que significa lo hermoso de los acontecimientos finales, o lo grandioso que puede ser los acontecimientos finales. Entonces, tenemos por lo menos 7 escuelas formales, pero una multitud y diversidad de opiniones de cómo el Señor viene. Amén. ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos que unirla, todo esto que está acá, todo esto, a ese escatos. Si no está puesto dentro de nuestras doctrinas fundamentales,
entonces la escatología no está correcta. O sea, cuando escuchan la escatología divorciada de esto que está acá, lo más probable es que sea un error. ¿Sí? Doctor, esos 4 puntos nada más está dentro de la escatología. No, y bueno, a ver, todos los estudios sistemáticos que sostienen nuestra doctrina fundamental. Entonces, la palabra escato puede ser usada para referirse a la última cosa de una serie. A esto se refiere. O sea, no está divorciada de esto que se inicia. Se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos junto a la resolución y consumación del programa cósmico de Dios. O sea, lo que se le ocurrió cuando nosotros hablamos del principio cósmico, estamos pensando justamente en Génesis 1:1. Es el principio cósmico de Dios. Dios creó el cielo y la tierra. Y de ahí comienza todo para acá. Vamos entonces. Arrancamos. Entonces, vamos a tratar de entender algunas palabras. No se asusten, vamos a ver harto griego, harto hebreo, pero es necesario porque se van a ir asociando también a esas palabras. Porque, de caso contrario, cuando las personas no conocen los idiomas originales, van cometiendo errores sistemáticos también. Entonces, el día postrero que presenta Juan, este es el día postrero, o sea, la frase del día postrero ocurre 6 veces en el Evangelio de Juan. Primera, les voy a pedir mucha participación, así que estén atentos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Lo resucite en el día. Está hablando entonces de la resurrección en el día postrero. Está asociando Juan. Pablo, por favor, léete ahí, 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así. Ahora le agrega entonces tenga vida eterna y yo le resucité en el día postrero. Está asociando al concepto día postrero varias cositas. Otra persona, José. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre lo trae y Él lo resucita. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quien se alimenta de toda la humanidad de Jesús tiene vida eterna. Miren, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro, refiriéndose a Lázaro, ¿no? Sí, yo sé que resucitará, pero allá, en el último día. Había entonces idea claramente de lo que significaba entonces el último día. El que me rechaza y no recibe mi palabra, miren, tiene que le juzgue la palabra que le he hablado. Ella juzgará, no nosotros. La palabra juzgará en el día postrero. Entonces, miren, sumémosla a este día postrero, esta primera de Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es anticristos son toda persona que se opone a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? No hay aquí personas feas, poderes del más allá. No. Son sencillamente personas que se van oponiendo a Cristo. Todo lo que Él dice, ellos se oponen. Todo lo que quiere decir Cristo, ellos dicen no. Entonces se transforman en anticristos. Y ya han surgido muchos anticristos. Tenemos algo fundamental en este tiempo. ¿Qué cosa? La globalización.
O sea, ahora ya estamos hablando no tan solo de nuestro país, abiertamente estamos hablando del mundo. Y esto lo hace un escenario muy interesante. ¿Por qué? Porque está todo globalizado. Es lo mismo aquí que en Estados Unidos, que en Argentina, que en China. Personas están llenas de gente. Entonces, ¿por qué conocemos que es el último tiempo? Porque han surgido muchos antes, sí, globalizadamente en el mundo. Y aquí está, quiero que se fijen porque estoy poniendo acá en griego, exate hora estin, que es la hora final. Y lo traduce como el último tiempo es. ¿Sí? Va generando un concepto, porque el griego exactamente está diciendo hora, pero están trabajando el concepto que yo les digo va a venir del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense acá, exame hora estin es la hora final, es la hora postrera, es la hora postrera. Estaba trabajando el concepto en griego. Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, miren, fíjense, exatais, gemerai, es día postrero, o sea, en los días postreros, está exacto ahí, también debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Mire ese, tiempos, kairoi, de kairos, si no es cronos, si son tiempos dimensionales, que está diciendo, llegarán tiempos, no están definidos, tiempos que van a ser peligrosos en los postreros tiempos. Esto es lo que está definiendo acá. Santiago dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, nuevamente entonces está exetai gemerais, o sea, los días postreros, los últimos días. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Nuevamente está trabajando la idea de exatu ton gemerón. Los últimos días. En los últimos días. Judas, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Nuevamente el concepto allí, exato, crono, no lo como, el postrer tiempo, exato crono, el último tiempo. El último tiempo. Como está bien dicho ahí, entonces está directo. Le sumamos entonces a 1 de Juan, 2 versículos súper importantes. Esto que está acá, las referencias, si bien no las puse acá, las referencias son teólogos reformados y teólogos también pentecostales, tratando de formar los principios de teología bíblica. Teología bíblica hace referencia a esto, a diferencia de la teología sistemática. Teología bíblica es mirar los textos en base al propósito eterno de Dios, ir contrastándolo con respecto a al propósito, a la unidad temática que es la Escritura. Entonces, si está hablando del reino de Dios puesto acá en medio de nosotros, es como contrasto esto respecto a eso. En cambio, la teología sistemática lo que está haciendo es unir un tema como los eventos finales, los trabaja en forma separada, y hace un tema como la salvación, como la eclesiología, como la cristología. Entonces, aquí Pedro se va a referir al cordero sacrificatorio destinado de antes de la fundación del mundo. Quiero que se fijen mucho en esto, pero manifestado en los postreros tiempos.
O sea, entonces está diciendo ahí, ¿sí? Exatón ton cronon, en los posteriores tiempos, es lo que está diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estaba destinado de antes de la fundación del mundo? O sea, esto que está acá, el Cristo como Cordero. Ese ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. No es en el tiempo que nosotros lo vimos. Estaba de antes de la fundación del mundo, está diciendo Pedro, destinado, pero manifestado ahora en los posteriores tiempos. Aquí, ¿dónde comienzan estos posteriores tiempos? Aquí, con lo que está diciendo Pedro, se está manifestando cuando Cristo se manifestó ahí. Y estamos entonces en esto que la Escritura llama los posteriores tiempos, porque está Cristo manifestado. Hebreos dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice, en estos posteriores días, ¿cómo, nuevamente, cómo define los posteriores días? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién marca los posteriores días? El Hijo. Entonces, miren, lo leo completo, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Y en estos posteriores días nos ha hablado entonces por el Hijo. Se ha manifestado y ahora nos ha hablado en estos posteriores días. Entonces, termina una época, termina una era y comienza otra. Los dos pasajes revelan el hecho de que una época de la historia había terminado. Esto que está comenzando ahora. Ahora comienzan los posteriores días. O sea, de la secuencia completa del Antiguo Testamento hasta ahora, con Cristo comienzan los posteriores días. Una nueva época para nosotros, ¿no es cierto? Un nuevo entendimiento ha comenzado. Y entonces 1 Corintios 10 dice, y estas cosas les acontecieron, ¿a quiénes? A ellos en el Antiguo Testamento, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. Teliton, aionon. Ese que está ahí es sumamente importante, porque en verdad que está traducido casi literal a siglos, pero también se traduce como era. Esta es los fines de una era, el Antiguo Testamento. Y ahora comienza entonces lo que la Escritura va a decir, estos son los postreros días. De Cristo hasta ahora. Estamos viviendo lo que la Escritura en su escato se está diciendo, estos son los postreros días para nosotros. Entonces, el día de Pentecostés, conocido por todos nosotros, es muy interesante porque aquí emplea los postreros días, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro, ¿no? En los postreros días, y ustedes ya conocen entonces la disertación de Pedro, Pedro no declara que todo fue predicho por Joel, haya sucedido el día de Pentecostés. No se cerró esa profecía ahí. No se cerró esa profecía. Porque en el versículo 21 dice que la profecía de Joel, cuyo cumplimiento se inició en el día de Pentecostés, contempla un periodo extendido de tiempo durante el cual los hombres pueden invocar el nombre del Señor y ser salvos. Termina Pedro diciendo, invocando a Joel, diciendo, como él lo dice, y todo aquel, desde ahora, después que ya se derramó el Espíritu Santo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando dice eso, significa entonces que no cerró la profecía, está abierta hasta el día de hoy, porque cada uno de nosotros ha invocado el nombre del Señor y se ha salvado. ¿Sí? ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces aquí está. Más esto es lo dicho por el profeta Joel.
en los postreros días, exatáis, gemeráis, ¿sí? Está ocupando el concepto del Antiguo Testamento, derramaré mi espíritu, ustedes estarán, darán colegio arriba del cielo, señal de verdad, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ustedes ya lo conocen, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se cerró la profecía de Joel? ¿Sigue abierta? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cierra este periodo de que se invoque el nombre del Señor y sean salvos. Así. Estamos viviendo entonces los posteriores días. ¿De dónde vienen los posteriores días? ¿Se lo habrán inventado en el Nuevo Testamento? No, porque justamente escatos es el final de la serie. La serie comienza en el Antiguo Testamento. Entonces hay dos profetas, en este caso invoquemos a Isaías, porque este es el profeta que lo ve completamente, usa las palabras de origen del que se dio en el Nuevo Testamento. Isaías predice: acontecerá, dice él, en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Claro, Hacharit Yom, no sé si se ubicarán con la expresión Yom, pero Dios hizo todo el cielo y la tierra y descansó en el séptimo Yom. Fueron distintos Yom. Se traduce días o periodos de tiempo. Luego, Yom, perfectamente acá, es un periodo de tiempo que él está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, es una expresión trabajada. Lo está trabajando proféticamente para nosotros. Entonces, este está Isaías, y puse la versión VGT, que mi hermana ya la conoce, sufre con esa versión. Pertenece entonces a la Septuaginta, que es la versión que se tradujo por lo menos 200 años antes de Cristo del hebreo al griego. Recuerden que los que los regresaron de Babilonia no hablaban hebreo. Todo el mundo hablando griego, pero ellos hablaban arameo. Solamente las personas del templo, los especialistas, hablaban hebreo. Entonces se vieron la necesidad de hacer la traducción al griego. Entonces la traducción al griego justamente nos da la luz que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, que lo toma entonces ahora el Nuevo Testamento, que dice ahí: exatáis, gemeráis, los últimos días, los postreros días. Es la misma expresión. Acharit Yom, exatáis, gemeráis, son el mismo día, los postreros días. O sea, en hebreo y en griego. Luego, ¿de dónde viene la expresión los postreros días? Viene del Antiguo Testamento. Estoy uniendo en lo que está diciendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la expresión que se ha levantado de la nada. Por ejemplo, el caso de Miqueas, que es un profeta menor, emplea la misma expresión, Jajarillón, y exatón, ton, gemerón. Lo trabaja diciendo: de esos postreros días, se lo digo porque está en genitivo ahí, le puedo hacer la prueba ahora mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Probablemente dicen los especialistas en esto, que esto que está acá lo había tomado directamente Isaías, confirmando entonces la formación del concepto los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque está pensando en el Mesías. Entonces, esto está en Miqueas 4.1. Acontecerá que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Exactamente lo mismo que está acá. ¿Qué hizo Miqueas? Entendió perfectamente lo que quiso decir Isaías.
Sí, este es Sansón. Es un chiste por si acaso, hermano. Son muy serios, son muy peores. Lo encontré genial. Usa perosteroides, Y lo demás dice, es tan obvio. Muy larga la cosa. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, las personas del Nuevo Testamento tenían claramente una escatología. La tenían implícita, ¿por qué? Porque viven en el Nuevo Testamento. Excepto que ahora, con Jesús, les viene a aclarar ahora qué es lo que ocurre en este periodo que ellos llegaban, porque los profetas llegaron hasta acá. Entonces, si ustedes me permiten, aquí está la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y si esta entonces es la venida final, voy a ponerlo así, estas personas que están acá tenían un escatos, ¿sabían cuál era su escatología? Sí, lo tenían muy claro, sabían claramente su escatología, excepto que cuando llega Jesús aquí, porque ellos tenían la escatología que llegaba aquí, los postreros días. Un yo, un periodo. ¿Cuándo se termina ese yo? Cuando lo venga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó entonces con los del Nuevo Testamento? Estaban aclarando la escatología que está aquí. ¿Qué ocurre aquí? Ah, perfecto. Entonces, esa es la escatología del Nuevo Testamento, pero que está unida al Antiguo Testamento. No está separada. Mirada del Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñó, el futuro que los discípulos veían, ese es el punto central. ¿Cuál era el futuro que ellos veían? A la luz de lo que ya sabían y lo que venía. Entonces, lo primero es que aquí viene una idea que lo implementa solamente el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Esto es la renovación de todas las cosas. Ayúdame, José, por favor, con el 27. Sí. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Sí, por favor. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta de lo que le está mostrando Jesús, no es cierto? Le está mostrando, entonces dicen, ahora, cuando el Hijo del Hombre, Él, se siente en la gloria, se ha exaltado, entonces ustedes también se sentarán conmigo a juzgar las 12 tribus. Ojo, le está mostrando un escatos interesante, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo en el día postrero. Sigue, por favor, ¿quién estaba leyendo? José. Bueno, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y le dará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Sí. ¿Se da cuenta? Está formando entonces una escatología ahora del Nuevo Testamento. Sigo. Y Jesús les dijo, ahora el 19-28, estoy en el 27-28, estoy abriendo este que está acá, y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, paligenesia, en la regeneración, y viene esta palabra, palingenesia, repítelo conmigo, palingenesia. Ya, están sabiendo griego. Palín, de nuevo, génesis, de nacimiento. ¿Cuál es la lectura? 28. El 28. Está esta palabra que está ahí. Entonces, rápidamente, alguien que me lea Tito 3.5 y otra persona que busque 3.21 de Hechos. Por favor.
que dice Tito 3:5. Porque iban a aparecer dos palabras muy importantes. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. De nuevo, no te entendí bien la... Ok. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración, miren, y por la renovación. Y por la renovación. La regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Esto es solamente para nosotros, este es el Nuevo Testamento. O sea, la regeneración y la renovación. ¿Qué es lo que significa entonces la regeneración? Nacer de nuevo. Súper interesante porque esto es monopolio del postero tiempo. En el postero tiempo está puesto esto. Las personas nacen de nuevo, se regeneran. ¿Y Hechos 3:21 que lo tienen? Aquí de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Sí, es necesario que Él sea retenido en el cielo hasta la renovación, pero está ocupando palingenesía. ¿Qué cosa tiene que hacer? Tienen que nacer de nuevo muchas personas. Entonces, cuidado con malinterpretar ese texto, porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Tienen que manifestarse todos los que están naciendo, y en ese momento entonces Él está retenido en el cielo hasta que Él venga. Eso es ¿cómo se llama? La escatología del Nuevo Testamento que se está formando. Entonces, se vence la muerte. Miren lo que estoy tratando de hacer acá. Porque voy a tratar de aclararle lo que es la vida para aclarar lo que es la muerte. Pero entendamos entonces qué dice lo que es la muerte. ¿Quién puede leer con voz fuerte y tronante esto que está acá? Por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, gracias. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, muy interesante la palabra vestido, por si acaso, se haya vestido, porque allá en Génesis, antes de echarlos fuera del huerto, ellos se hallaron desnudos. Y vamos a emplear constantemente esta otra palabra: sean revestidos de Cristo, que aquel día no te vi desnudo, sea revestido de Cristo. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, Cristo, entonces se cumplirá la palabra. ¿Entiendes? Ahí está. Se ha vencido la muerte. Entonces, en Juan 3 dice: aún no se manifiesta lo que somos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿sí?, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Como yo lo estoy esperando, entonces me purifico en esta esperanza. Y lo voy a ver cara a cara. Miren cómo se está formando la escatología. Estoy formando escatología del Nuevo Testamento. ¿Alguien que me ayude a leer esto? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas.
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Sin duda que la exhortación habla súper fuerte, pero aquí genera un concepto que dice, viene de atrás. Sí, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa esperamos? Cielos nuevos. Pero esto es del Nuevo Testamento. No, esto viene de atrás. Estoy haciendo escatos, ¿me entiendes? Sí. Pero lo está incorporando en el Nuevo Testamento. O sea, cuando llegue entonces el día del Señor, cuando Él venga, entonces todos los eventos serán deshechos. Sin duda que hay hebraísmos de por medio. Estos hebraísmos que son así, esto es muy típico de los hebreos. Serán conmovidos los cielos cuando Él venga, las estrellas caerán ardiendo. Esos son hebraísmos. Son muy similares a nuestro hipérbole. Es como exageraciones gramaticales para intensificar el dicho. Él viene. ¿Entiendes? Ese es el hebraísmo. Entonces, mira, empieza a describir el futuro. Así que, recibiendo nosotros un reino conmovible, tengamos gratitud, y mediante él, ella sirvamos a Dios para darle con temor y reverencia. Un reino inconmovible. Redondeo. Oh, me falta uno. Sí. Alguien que pelea esto, por favor. Sigo todavía con el... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien. Entonces, los que durmieron en él serán levantados cuando él venga. Si nosotros habremos quedado, seremos arrebatados. Se nos dio cuando estábamos en el cielo, descenderá del cielo, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acuérdense que esta palabra que está acá arrebatados, no sé si es compleja, pero la palabra arrebatados ahí hace mención a esto. Yo voy a recibir al rey. Esta palabra se ocupa a dejar paso para ir a recibir al rey. Voy a recibir al rey, salgo fuera del lugar de mi casa, del palacio, lo vamos a recibir una escolta, van a recibirlo y regresan entonces para recibir al rey. Ese es dejar paso para arrebatados de ahí. Entonces, les presento dos épocas. El ahora ya y el todavía no. Esto que está acá tiene mucho sentido en el idioma original, en griego. O sea, esto no tiene el cumplimiento total, está en imperfecto, diríamos nosotros. Está en imperfecto, se está operando. ¿Qué significa? Que va en aumento, que va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que ya está? Ya está, pero todavía no. Todavía falta la manifestación completa. Ya está en medio de nosotros, completo, pero falta que se cumplan todas las cosas. Por ejemplo, ¿el reino está en medio de nosotros? Está, muy bien, está en medio de nosotros. Pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, el reino estará completo. Y lo otro, el reino ha comenzado a expandirse cuando fue exaltado
Dios a los hombres. Entonces, el reino se inaugura cuando Cristo fue bautizado, el comienzo de su ministerio, y el reino comienza a expandirse cuando Él fue exaltado. La resurrección. ¿Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto? Sí. Sí puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Colosenses, ¿no? Sí, hemos resucitado. Pero todavía falta que se manifieste la plenitud de esa resurrección cuando Él venga. ¿Se entiende? Entonces, ya está en acción completa, pero todavía no. Eso es lo que está presentando acá. Entonces, ¿qué ocurre en esto que está acá, en esta época, en este final de época y comienzo de una nueva época? Se inauguró el reino de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él fue bautizado. Y entonces comienza a expandirse el reino cuando Él fue exaltado. Aquí está. Voy a hacer esta línea. El bautismo de Jesús. Entonces comienza a decir, desde ese momento comienza esta predicación: señores, el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y empezaron a predicar acerca del reino de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Y cuando Él murió y fue exaltado ahora a su gloria, comienza la expansión del reino. Entonces, el todavía no. Cuando venga Cristo, el reino será consumado. Perfecto. Los cuerpos serán glorificados. Será el juicio. Ahora tenemos juicio a través de su palabra. Su palabra nos juzga, no nosotros. Pero el juicio final viene cuando Él llegue. Cristo reina eternamente cuando Él llegue. Ahora está reinando Cristo, ¿no? Sí, está reinando. Pero cuando Él llegue, reinará en persona. Es distinto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos ahora? El ahora ya comenzó, pero cuando este todavía no se manifieste, estamos completos. Este es el estatus. Esto es lo que ellos están buscando. La resurrección final. O sea, cuerpo glorificado, resurrección y Él viviendo en medio de nosotros. Entonces, el proceso de expansión, que es de aquí hacia allá, comienza por este lado. Entonces, la expansión, ¿quién es el enemigo presente? ¿Qué? Satanás, el enemigo de nosotros. El pecado, la muerte, los principados, las potestades, los demonios. ¿Qué dice el Salmo 110? No lo busquen porque lo vamos a leer. ¿Qué dice Efesios 1, 19, 23? Tranquilo, lo vamos a leer. Hechos 5 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por Cristo Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo ha exaltado. Esta es la exaltación. ¿Ya? En ese momento comienza el reino de Dios, que es lo que dice Efesios específicamente acá, para los que no se acuerdan. ¿Sí? Entonces va a repartir la gracia a todas las personas. Vamos a revisar. Efesios 19. ¿Quién me ayuda a leer hasta el 23? Otra persona. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias. La operación del poder de su fuerza, miren, por favor, fíjense en estos detalles, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole ahora a la diestra. Está exaltado. Entonces,
está exaltado sobre ¿qué cosa? Está arriba de, sobre todo principado, autoridad y poder, y señorío que se nombra, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo y le dio, entonces, ¿qué cosa le dio a la iglesia en este caso? La autoridad de expandir, porque Él tiene sujeto todas las cosas. Ahora expanden el reino de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. O sea, Cristo predicando a todo el mundo ahora, pero no como un hombre solo, sino que como un hombre corporativo en medio de nosotros. O sea, un gran hombre corporativo está predicando en todas partes del mundo. El Salmo 110, sí, Yahweh, Jehová le llamamos, ¿sí? Adonai. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Las traducciones más modernas dicen, el Señor le dijo a mi Señor. Mire, ¿qué le dijo? Estamos, este salmo de David, 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo, le dijo, siéntate a mi diestra. Bien, el Señor le dijo a mi Señor, sí, Adonai, sí, el que crea, el que hace, el Señor, el señorío. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, el innombrable, le dijo entonces al que está construyendo, siéntate a mi diestra, ahora. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dice Corintios de cuál es el último enemigo que será vencido? La muerte. Entonces, entendamos una cosa. El bautismo de Jesús se establece el reino. En la exaltación comienza la expansión del reino, pero a través de la iglesia. ¿Sí? Este es Catos. No está Jesús ya acá. Aquí ya no está Jesús, está la iglesia. Y esto es escatología. Ustedes tienen que expandir el reino. Cristo fue exaltado, resurrección y ascensión, comienza la expansión del reino de Dios. Sigo avanzando. Miren los detalles. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué me dice? ¿Sí? Si se pueden echar fuera demonios, ciertamente entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bien, como lo está estableciendo, ¿no es cierto? El orden. Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, dice Lucas acá, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. No tiene potestad contra nosotros Satanás, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. ¿Entiendes? Pero es un enemigo que está molestando, pero está vencido. Entonces está venciendo enemigos, y el último enemigo que tiene que vencer es la muerte. Pero en el proceso de expansión del reino de Dios, estoy haciendo escatología. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste en un madero, a este Dios le ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador. Esa está expandiendo. Nuevamente, repito un poco lo que estamos diciendo. La expansión, ¿quién es el enemigo presente? Pecado, muerte, principado, potestad. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, mire, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino De su amado Hijo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, no es cierto? Esto es la escatología que estaban construyendo para el Nuevo Testamento y ellos lo tenían claro. Por eso Pablo entienden, ustedes van a empezar a entender a Pablo de ahora. Porque decir, ay de mí si yo no predico el reino. Fue establecido para predicar el reino de Dios a muchas personas. Entonces, necesito explicar la muerte. Pero para explicar la muerte,
necesito explicar la vida. ¿Entiendes? Entonces, está esta palabra que está ahí. Soen. Kai en soen. Tu foston antropon. Este es Zoe que está ahí. Este es, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué vida? Zoe. ¿De quién es esa vida? De Jesús. En medio de ustedes está la vida de Cristo. Esto es lo que Pablo viene a decir entonces. En ustedes está el viejo, el nuevo hombre está en ustedes. Y este viejo hombre se va desgastando día a día. ¿Pero quién está en ustedes? El nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Sí, la vida. La vida que era la luz de los hombres. Está en nosotros. Entonces, y esta es la vida eterna. Miren, porque esto es sumamente importante para definir, porque finalmente, si no se lo usted, por favor, defíname lo que es la muerte. ¿Qué es lo que es la muerte para ustedes? No, yo creo que la muerte, y cada uno dice su propia sí, pero aquí está bien claro lo que es la vida, por lo menos. Entonces, justamente lo contrario a la vida es la muerte. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Está muy bien con Juan 1:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es lo que es la vida eterna entonces? ¿Qué es vida para nosotros? Que lo conozcan a Él. Luego, la muerte es la conocimiento. ¿A ustedes les gusta este texto? ¿Ustedes que salen a brigar a la calle? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Si cree, tiene. Lo está definiendo, está sumamente claro. No envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No, nadie lo condena, solo la palabra que está de Cristo lo condena directamente, que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo estamos definiendo. Luego, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estas cosas se han escrito a vosotros en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tienes vida eterna. Pero todavía se tiene que manifestar. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, volvamos. Claro, es que andamos por fe y no por vista. No se olviden de eso. Si nos vamos a la presencia del Señor, ya lo estamos viendo. Pero si estamos acá, es por fe. ¿Se entiende? Pero si usted parte mañana, pasado o cualquier día, ya no anda por fe, anda por vista, porque va a estar directamente con el Señor. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en... Miren los tiempos de estos postreros días. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, mire qué hermosa está la frase, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, sugerente ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. De todas maneras, cuidado con ese Uranos, lo hemos revisado tantas veces. Si ese Uranos, hermanos míos, cielo, el primer cielo, este cielo, donde están las aves, se mueven los aviones, primer cielo. Segundo cielo, donde están los astros, las estrellas, los
planeta, segundo cielo, tercer cielo. Es en base a esto. Es donde habita Dios. Pero no tenemos claro, así como diciendo, miren para arriba. Es una expresión. Sí, una nos. Tenemos en los cielos. ¿Dónde? Tenemos una habitación donde habita Dios. Por esto también gemimos, mire, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mire, revestidos. ¿Por qué? Porque fuimos hallados desnudos. Ahora queremos ser revestidos. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Como al principio, está citando casi Génesis. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, que ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo. Mire, por favor pongan mucha atención. Así que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, pero si estamos en el cuerpo y si ya no estamos en el cuerpo, estamos por vista. Sería dado esto, ¿no es cierto? Es lo contrario, uno del otro. Si estamos en el cuerpo, andamos por fe, como lo dice aquí. Pero si no estamos, estamos entonces por vista. Lo vemos. Entonces lo que está ocurriendo acá, miren, es el bautismo de Jesús, el reino de Dios acercado, eso es lo que estoy construyendo, y en la exaltación comienza la predicación del reino de Dios, se ha establecido la exaltación, y comienza entonces dos cosas. Comienza la expansión del reino, la muerte y un estado intermedio. Y finalmente la consumación. Voy a llegar acá, tranquilo. Entonces, Cristo fue exaltado, resurrección y ascensión, comienza la expansión del reino de Dios, la muerte y el estado intermedio de los que duermen en Cristo. ¿Qué ha pasado con todos los que van muriendo aquí hasta ese día? Bueno, veamos. Son muy serios ustedes, chiquillos. Vamos a hacer un break de 5 minutos. Pero no quiero que sí que tome un cafecito. Hermano, allá hay un baño.